Bien, estamos aquí en el espacio de la buena noticia, pues para conversar y compartir con ustedes una extraordinaria noticia. Y nos acompaña Luis Miguel Incapié, quien presentará en la Feria del Libro los libros panameños Pritis, y también tiene otro libro que le voy a permitir a él que lo comparta con ustedes, que es el de Clara González. Luis, qué gusto tenerte aquí, bienvenido a Es Cuestión de Ley, cuéntanos, no sabíamos que tenías esos dotes de escritor. Cuéntanos cómo nace en ti esa vena de escritor, cuándo te motivas, cómo fue ese momento de sentarte a escribir, cuál es el objetivo de estos libros, a quién va dirigido. Son muchas preguntas, pero yo también así quiero de ti muchas respuestas. Bienvenido. Gracias, Edna. Esta idea, voy a empezar por el principio, obviamente. Esta idea nace, digamos que en pandemia. Ahí se me ocurrió la idea de escribir algo, no necesariamente lo que terminó siendo lo que escribí, pero empecé a como a germinar esa semilla de escribir y tenía ideas y tenía cosas realmente en una montada de bicicleta cuando no había casi carros en la calle en el interior. Estuve por Natá y dije, los niños de ahora no conocen el interior. O sea, la gente ahora, hoy en día, no hace ese turismo interno como quizás se hacía antes. Ahora la gente viaja más. Eh, y se me ocurrió la idea de hacer un libro de niños, pero de un personaje que básicamente era yo montando bicicleta con dos perros al lado conociendo Panamá. Y así le iba a dar a los niños eh, esa imagen de lo que es Panamá y a dónde pueden ir y lo que se puede hacer en cada provincia, etcétera, etcétera. Pero luego se fue evolucionando un poco eh, y se me ocurrió la idea en una conversación con mis hijos, eh, hablando de personajes panameños. Me di cuenta de que mis hijos y probablemente muchos niños, muchos jóvenes y no conocen personajes de la historia panameña. Digamos, personajes Claro. que la historia de alguna manera ha olvidado, que es básicamente lo que trato de hacer con Panamá Pretty, rescatar personajes que la historia por alguna razón olvidó. Entonces me Ujú. puse a buscar personajes panameños eh, de deportes, de cultura, no sé, política, de todos los ámbitos, y di con dos mujeres muy interesantes. Una es Clara González, tú lo mencionaste, y la otra es Lidia Sobandares. Clara es la primera doctora, perdón, la primera abogada panameña, y Lidia es la primera doctora panameña. Ujú. Entonces de ahí nace realmente la idea de crear una serie que se llama Panameños Pretty, de personajes panameños que la historia olvidó, o que los niños, los adolescentes, eh, no conocen y que yo quiero rescatar de alguna manera, o generar esa cosquilla en los niños que investiguen más por personajes que no se conocen mucho. Y que sobre todo Luis Miguel quizás en la escuela no le dan la importancia de transmitirle a los niños esta historia que tú cuentas a través de tus libros y que vas a presentar en esta feria de este año, en la Feria del Libro. No le cuentan a los niños de estas historias que son importantes, quiénes fueron estas mujeres, por qué son importantes, el aporte y el valor que le dieron a nuestro país. Cuéntanos, hablas al respecto de eso, cómo es la narrativa, para que precisamente los niños a los cuales van a tener acceso a estos libros tuyos, les sea atractivo. Claro, yo tuve que escribir libros de niños no es tan fácil como puede ser. Ujú. Yo tuve que hacer una investigación de estos personajes, busqué en internet, gracias a Dios me ayudaron las biógrafas de ambas, di con ellas, les escribí, le pedí input a ambas, me leí las biografías que escribieron las dos y de ahí saqué, digamos, lo más importante que podía calar en los niños,
porque tampoco se puede hacer un libro tan complejo, porque Claro. es para niños muy chicos, o sea, es para niños como de 5 a 11 años. Ujú. Entonces, la idea era plasmar en el libro lo más importante, lo más llamativo de ambas y pasarlo a ilustración. Eso también es importante en el libro. No sé si lo puedes ver tú por aquí. Sí, Aquí está. claro, claro. Estas Muéstranos. Ajá. son las portadas. Ok. Y quizás te preguntarás por qué son dos libros y no uno, en Sí, dos personajes en uno, porque yo quiero resaltar a cada uno de los personajes en un libro individualmente. por Para mí es supuesto. importante que la figura de cada una se resalte lo suficiente como para que tenga su propio libro. Así que cada libro tiene la historia básica de ambas mujeres, eh, pero que llama la atención lo suficientemente como para poder preguntar más o buscar más información, tanto para los niños como para los padres también, porque te cuento algo, yo, no, yo soy abogado y yo no sabía que Ujú. Clara González, perdón, Clara. era Ujú. la primera abogada mujer. Entonces, Exacto. también para los adultos también, o para los padres que le lean a sus hijos, también quisiera que pudieran de alguna manera buscar más información y conocer un poco más del personaje y contarle más a sus hijos de los personajes que Panameños Pretty va más adelante también a sacar. ¿Por qué el nombre de Panameño Sprit? Porque necesitaba un nombre que fuera cautivador con los niños. Y la palabra pretty la usa todo el mundo, así que Ujú. hicimos una serie de nombres junto con la diseñadora, la creativa, la que me ayudó con los diseños y quedamos en ese nombre que era bien llamativo, bien usado, un término que todo el mundo usa en Panamá, es conocido, así que ahí se quedó con ese nombre. Y bueno, la idea es que Panameños Pretty sea una serie de libros de personajes panameños rescatables, que no nos cuentan en la, en la escuela, que no nos cuentan no sé, los papás no nos cuentan mucho, eh, porque hay panameños que han hecho cosas extraordinarias que no necesariamente nos cuentan. Por ejemplo, todo el mundo Claro. conoce a Mariano Rivera, todo el mundo conoce, bueno, a Rucarú también son los más conocidos, pero nadie conoce, o no mucha gente conoce el primer panameño que jugó en las grandes ligas, Humberto Robinson. Eh, no, la gente no conoce, digamos, muchos niños no conocen hoy en día ni siquiera a Rubén Blades, no conocen a Sandra Sandoval, o sea, por decirte unos nombres, ¿no? Hay Sí. muchas más cosas, muchos más personajes, pero son los que se me vienen a la cabeza ahora mismo. Pero eso es lo que yo quiero rescatar con estos libros y enseñarle a los niños que hubo personajes que hicieron cosas extraordinarias, mujeres sobre todo, que hicieron cosas extraordinarias, que en su tiempo tuvieron que luchar muchísimo para poder alcanzar un objetivo y que lo lograron con mucho esfuerzo. Sí. Ahora, Luis, ¿sabes qué? Recuerdo yo que el señor José Martín era cubano, ¿no? Él tenía una frase muy célebre que decía que cada persona teníamos que hacer tres cosas importantes en nuestras vidas. Por ejemplo, él decía que había que tener un hijo, había que plantar un árbol y había que escribir un libro. En esas tres cosas te faltaba escribir un libro o Sí, cuál de esas tres te faltaba eso. sí, ¿Sentiste ese gusanillo precisamente por esta frase de este célebre poeta o lo hiciste porque verdaderamente querías dejar esa semilla y, y pues aportar a ese desarrollo educativo, cultural de la niñez, de que amen la lectura, no importa lo que se lea, pero que amen y que sepan que lo más importante, a ver, el dinero es un medio, pero la sabiduría te abre puertas y te abre puertas que uno no se puede ni imaginar. yo digo, obviamente esa frase me pasó por la cabeza varias veces y siempre dije que eso era lo que me faltaba, pero realmente creo que quien lee mucho, siempre tiene el deseo de plasmar algún cuento, alguna poesía, algo en dejarlo por escrito. Para mí, Panameños Pretty es como un legado que yo le dejo a los niños. Digo, si esto no llegase a funcionar más adelante, yo por lo menos cumplí con un deber
digamos, un deber ciudadano de dejarle un legado y cumplir con estos dos personajes importantes en la historia panameña. Pero hay otra cosa que a lo mejor no lo he dicho, pero yo tengo una hija que es maestra y, Ah, qué y interesante. maestra de segundo grado y Wow. no sería, sería un sueño para mí que mi hija leyera mi libro en su salón, Ay, qué sus belleza. alumnos de aquí en adelante. Entonces, tiene varias cosas, ¿no? Pero esa es una de las cosas importantes. Y la otra es también yo quería dejar un legado, porque me parece que hemos perdido, los niños hoy en día han perdido esa, esa, esa historia panameña. Digo, no quiero dejar a un lado lo que siempre nos enseñan en la escuela, pero hay otros personajes que la historia ha olvidado, y que vale la pena resaltar. Así que Claro. esta es mi idea, este es mi legado y esto es lo que yo ojalá pueda plasmar más adelante, seguir contribuyendo cada año con más personajes y llegar a ser una serie de personajes pues que los niños que les interese leer y que les interese comprar y crear un hábito de leer de aquí en adelante. Ahora, cuéntanos algo para que las personas precisamente se entusiasmen. ¿Cómo es la narrativa? Por ejemplo, ilustración se utilizaron? Porque de todas maneras es la historia de dos mujeres importantísimas para nuestra historia, ¿no? Pero para que el niño le sea atractivo el libro, obviamente la narrativa tiene que ir acompañada de figuras. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo escribí un cuento como si ellas estuvieran echando la historia de ellas mismas. Eh, y lo revisé miles de veces con gente que tiene más experiencia que yo para que se adaptara a los niños, que fuera fácil la lectura. Es un cuento echado por la protagonista Ujú. y la ilustradora, que se llama Daniela Zamudio, hizo un excelente trabajo plasmando lo que yo escribí en, en, en imágenes. Ojalá que se pueda ver aquí, pero Sí, claro, se ve perfectamente. es, es, Ok, es así, es un qué libro belleza. básico de, Uy, qué bonito. entonces, es un cuento echado por ellas, Ujú. de lectura fácil, corto, para que los niños tampoco pierdan el interés mientras están leyendo. Claro. Entonces, a invitar hoy, Luis Miguel Hincapié, con esta muy buena noticia que nos compartes de que has sacado ese tiempo valioso de tu agenda siendo abogado para escribirle a nuestra niñez y con ese propósito de inculcar, reforzar la cultura, no solamente de la lectura, sino que encuentren el sabor de identificarse con estas dos grandes mujeres que aportaron a nuestro país, a la historia, una porque fue la primera abogada, la otra porque fue la primer médico mujer, y por supuesto tienen una historia que contar para nuestra niñez. Invita a todas esas personas para la Feria del Libro, obviamente, y que puedan ir a buscar esos libros corriendo, llevárselos a sus casas, disfrutárselo, pero además de eso, cuéntanos, y con eso concluimos, todo lo que te motivó a dar ese aporte a la lectura panameña. Bueno, como te dije anteriormente, mi motivo es dejar el legado de estas dos mujeres, como un inicio de Panameños Pretty, y luego plasmar en los niños el interés, primero por la historia de personajes que hay que rescatar, y segundo porque plasmar en ellos el hábito de lectura desde niños. Como a muchos de nosotros nos hicieron de chicos que nos leían cuentos, pero no nos leían cuentos de panameños, nos Claro. leían los clásicos de afuera. Así que esto es parte de mi inspiración y es lo que yo quiero dejar plasmado y lo que quiero lograr con estos dos libros. Y bueno, los invito mañana 19 de agosto. Yo voy a estar presentando a las 10 de la mañana en la Feria del Libro, Panameños Pretty,
y con muchísimo gusto. Para mí sería un placer conocerlos y firmar los libros y que me pregunten lo que quieran y darle más información de cómo, cómo llegué a escribir esto y cuál es mi plan con la serie de Panameños Pretty. Luis, y antes de despedirte, me imagino que este es el inicio de esa sensación de querer seguir aportando más a la lectura. Yo supongo que empezaste con estos libros de cuento para los niños, pero eso te va a dar como que esa valentía, esas ganas de seguir escribiendo de otros temas que, por supuesto, tienes la experiencia como abogado, por Sí, ejemplo. yo empecé a escribir hace años, bueno, yo creo que tú sabes que yo fui vicecanciller. Claro, ¿quién eh, no? Y yo empecé a escribir mis memorias, pero eso lo dejé. Lo dejé, los tengo ahí algunos capítulos, pero quizás algún día los retome para que mis hijos y mis nietos lo lean, o mi familia. Pero sí tengo algunos proyectos de escribir, por ejemplo, quizás un libro sobre mi abuelo, estuve investigando, también lo tengo un proyecto. Tengo varios proyectos, pero es difícil sentarse a escribir, hay que dedicarle mucho tiempo a eso. Por ahora, lo que quiero es que a Panameños Pretty le vaya bien y poder seguir generando contenido y generando cuentos de personajes panameños que hemos olvidado por alguna razón. Yo tengo en mente ya los dos próximos personajes que quisiera tener, pero bueno, quiero ver primero cómo fluye esta incursión en la literatura, porque no es tan fácil como se cree. Eso te iba precisamente a preguntar, las dificultades que tuviste para poder escribir estos dos libros de cuentos y que lo superaste sin duda alguna porque tenías ya el objetivo de escribir y no cesaste. ¿Cuáles fueron esos obstáculos? Bueno, Aparte del tiempo, ¿no? claro, el tiempo es el principal, pero después de la feria del libro del año pasado, yo dije, o lo hago ahora o no lo hago nunca. Entonces me dediqué realmente a buscar la información, a buscar los personajes, a contactar a las personas, porque escribir te puedes sentar a escribir y listo, pero requiere también una Y eso cierta investigación. implica más allá de tener la pluma y la hoja, Claro, implica mucho más. requiere investigar para poder contactar a personas que te puedan ayudar. Por ejemplo, yo te mencioné que yo contacté a las biógrafas de ambos personajes de Lidia y Clara, y les pedí ayuda para que fuera lo más pegado a la realidad posible, porque también puedes inventar cosas, pero yo quería que los cuentos fuesen lo más real posible o lo más pegado a la realidad posible. Y ellas me ayudaron mucho en ese sentido. Luego de que ya tienes el texto armado o el esqueleto armado, tienes que pasar por una revisión o por varias revisiones. Las revisiones, las correcciones de texto de estilo son bastantes. Después tienes que conseguir quien te lo diseñe. Hay que hacer Ujú. entrevistas, hay que hacer para cotizar esas cosas. Luego, reunirte con la diseñadora y plasmar lo que quieres tener. Tienes que investigar carátulas, tienes que investigar otros libros. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer para poder eh, terminar o iniciar y terminar un libro que mucha gente no ve. Obviamente, digo, esto es autofinanciado también, no Exacto. tengo patrocinio. eh, Así que el que quiera para el próximo, con mucho gusto. Claro, Pero claro, es porque autofinanciado y es costoso, no es tampoco es. exacto, exacto. em, Y va a Pero tener bueno, un precio de venta, Luis, asumo yo, casi que simbólico. Cuéntanos al es, respecto. es un precio simbólico, son $10 cada libro, son $20 por los dos. La idea es Ujú, vender los dos, pero lo que no he dicho todavía es que yo voy a donar la plata a ujú. Lidia Sobandares. Trabajó en la maternidad del Santo Tomás. Ok. Entonces, mi idea es, si se puede, donar al Santo Tomás lo que venda de ese libro y lo declara, lo voy a donar al tutelar de menores o lo equivalente hoy en día al tutelar de menores, que era donde Clara González fue la primera, básicamente lo creó y fue la primera jueza de tutelar de menores. Entonces,
Ya te digo, Pero no qué es bello gesto, qué bello gesto. Creo que lo más importante, aparte o amén del libro que estás compartiendo, de estos dos libros que estás compartiendo hoy con la audiencia de Cuestión de Ley, wow, es ese desprendimiento que vas a tener producto de las ventas para estos lugares que mencionas. De verdad, quiero felicitarte, Luis, gracias. enhorabuena y ojalá que pues sigas pues en ese recorrido de la siembra del árbol, el hijo y escribir un libro, como decía nuestro poeta José Martí, el poeta cubano José Martí. Te deseo muchos éxitos, que se vendan Gracias. todos los ejemplares, no sé cuántos ejemplares pretendes colocar, pero deseo que se vendan todos en la Feria del Libro y que sigamos teniendo a Luis Miguel Hincapié escribiendo, no solamente para nuestra niñez, sino también en la experiencia como abogado, pues esas memorias cuando estuviste como vicecanciller, pero también en todos estos temas que manejas desde la abogacía. Así que éxitos. Gracias, Hernán. Un placer. Así es. Y bueno, a volver a reiterar, a invitar a las personas para que el 19 te acompañen en la presentación del libro. Una vez más, y con eso Sí, concluyo. los espero mañana sábado 19 en la Feria del Libro, donde estaré pues presentando Panameños Pretty y vendiendo los ejemplares de Clara González y Lía Sobandares, la primera abogada y la primera doctora panameña. Excelente. Gracias una vez más y que A ti. tengas buena tarde. Y a ustedes, amigos, de esta manera terminamos nuestra programación. Gracias por acompañarnos. Que tengan una linda tarde.